La Cancillería iraní ha anunciado que las negociaciones con Omán sobre el tránsito de buques por Hormuz avanzan positivamente en los ámbitos técnico y político. Así se busca establecer rutas seguras de entrada y salida para los buques, garantizando los derechos soberanos y teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad nacional de ambos países. Ahora, por otra parte, el diario Financial Times publicó un informe en el que afirma que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra atrapado entre la escalada del conflicto con Irán y la aceptación de un acuerdo basado en las condiciones de Teherán, mientras que sus opciones para salir de una guerra que anteriormente había prometido terminar con la rendición inmediata de la República Islámica son limitadas. La agencia Reuters ha informado que el ejército de Estados Unidos ha empleado una parte significativa de las reservas de misiles de largo alcance y alta precisión durante la guerra de 5 meses con Irán. Frente a esto, el Pentágono ha firmado contratos por más de $3.000 millones para reponer su arsenal de misiles Patriot, THAAD y Tomahawk y otros sistemas avanzados mermados durante la guerra con Irán. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo a Osvaldo Canales. Bienvenidos. Bien, y ya estamos en el estudio para, sin duda, entregarles más información. Por ejemplo, el Departamento de Guerra de Estados Unidos ha introducido un nuevo sistema. ¿Para qué? Para contabilizar las bajas militares estadounidenses derivadas, por ejemplo, de las represalias iraníes. Según informó este martes el medio de investigación estadounidense The Intercept, el sistema separa, por ejemplo, las tropas muertas o heridas desde el 7 de julio de las registradas durante meses anteriores. Las bajas sufridas desde el 7 de julio figuran ahora en una página web aparte del Departamento de Guerra bajo la denominación genérica de operaciones en el extranjero, en lugar de estar incluidas directamente en el recuento de la lista existente del análisis de bajas de defensa para la guerra estadounidense-israelí contra la República Islámica, que recordemos inició el 27 de febrero y entonces se habría contabilizado hasta el 7 de abril, cuando se logra este primer alto al fuego. Ahí un dato no menor que es necesario tener en cuenta respecto de cómo se está barajando la información hasta el momento. Bueno, ¿quién nos acompaña en el programa de hoy para analizar este y otros temas? Lo revisamos. Ahí en pantalla ya tenemos la imagen de Victoria Pidela Serra, abogada, coordinadora del espacio colectivo de Mar del Plata con Gaza, integrante también de la Coordinación Nacional Global Sumud de Argentina. Nos contactamos con ella desde Mar del Plata, Argentina. Y también desde Argentina estará con nosotros Marcelo Ramírez, analista geopolítico y militar, escritor y conferencista, fundador y director de Asia TV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Desde Buenos Aires, la capital, estará con nosotros. Bueno, yo digo estará, pero ya se encuentran acá, literalmente, porque están en el video wall, así que los voy a saludar de inmediato. Victoria, gusto de nuevamente establecer este contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias como siempre por la invitación y poder aportar un poco a la reflexión de todo lo que está sucediendo. Bien, y también contamos hoy con la presencia de Marcelo Ramírez. Marcelo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gusto de tenerte nuevamente acá en Detrás de la Razón. ¿Cómo estás tú? No, muy bien, y un agradecimiento a ustedes por darnos la oportunidad de poder charlar sobre estos temas. Bien, y a ambos los llevo rápido. Hay hartas cosas que analizar porque efectivamente se están moviendo los hilos, pero uno no sabe muchas veces si son más hilos de marioneta que concordantes con la necesidad de un acuerdo de paz definitivo dentro de la región de Asia Occidental. Quiero partir contigo, Victoria. Victoria, en este caso voy a hacer referencia a algo. A ver, el presidente de Estados Unidos, estoy hablando de Donald Trump, dijo que el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz podría concretarse incluso este miércoles, mientras que Irán y Omán han avanzado sin duda en diálogos para establecer una administración más real sobre este cruce tan estratégico en Asia Occidental, y estoy hablando del estrecho de Hormuz, aliviar así la presión sobre la economía global, también potencialmente ayudar a un fin de la guerra. Desde Irán expresan que Estados Unidos está literalmente demorando todo, y allí, Victoria, quiero preguntarte en este caso, ¿qué demuestra Teherán al avanzar
en la administración del Estrecho de Hormuz, más allá incluso de las presiones o las amenazas que vienen desde la Casa Blanca y del presidente Donald Trump puntualmente? Bueno, ahí yo creo que lo que hay que ya, digamos, dar por sentado es que Irán ha tomado una gran determinación respecto a avanzar no solo con Omán, sino a través del control del Estrecho de Hormuz, situación, digamos, que ha complejizado la aventura que Trump había determinado respecto de la República Islámica y que hoy condiciona básicamente todos los acuerdos. Recordemos que esta agresión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán ha tenido por supuestos objetivos no solo derrocar digamos, al gobierno de la República Islámica, generar divisiones internas, sino además impedir el desarrollo nuclear pacífico que la República Islámica de Irán viene llevando adelante hace muchos años. Estos objetivos han sido modificados, digamos, continuamente por el régimen norteamericano en función de los fracasos generales, digamos, que han tenido en el campo en materia militar, donde no solo han generado una reunificación nacional del pueblo iraní sosteniendo su independencia y soberanía, sino que también han pasado de discutir el régimen nuclear a tener que discutir como primer punto para cualquier acuerdo la gestión del Estrecho de Hormuz. Esto me parece que ha sido un cambio cualitativo en el manejo del conflicto que ha logrado la República Islámica de Irán, no solamente por ser un factor de presión muy importante, sino además de la capacidad para poder llevar adelante esa administración y que no sea una cuestión retórica, sino una cuestión bastante certera y determinada. Y avanzar a partir de efectuar acuerdos con Omán, quien es Estado ribereño del propio estrecho, digamos, y un actor al que Estados Unidos quiere tentar permanentemente para que vaya en contra de sus propios intereses, lo que implica es que Irán tiene una clara estrategia regional de integrar a los países de la región bajo un esquema de resguardo de intereses soberanos de cada uno de sus vecinos, y la verdad que escuchar noticias sobre reuniones de las autoridades iraníes con las autoridades de Irak, con las autoridades de Pakistán o con las autoridades de Omán, lo que demuestran es que Irán además está generando un trabajo permanente para poder, digamos, trabajar con sus vecinos en la región. Y Estados Unidos está a 9.000 kilómetros, ¿no? Estados Unidos no tiene un interés legítimo respecto de ninguno de los recursos de la región, por lo tanto su injerencia es absolutamente ilegítima e ilegal en la mayoría de los casos, sobre todo a partir de las agresiones militares contra civiles que no solamente ha perpetrado, sino que además ha justificado. No, y cuesta pensar en este caso que lo que se está discutiendo, como dice Victoria, es la apertura del Estrecho de Hormuz, cuando anterior a la guerra esto estaba abierto, sin ninguna tasa, ni cobros, ni nada, solamente administrado, obviamente, porque al ser más territorial, hay deberes y derechos respecto de este espacio que tienen que ver incluso con temas ecológicos. Y que esto haya costado tantas vidas y tanta presión internacional al punto de llevar a la economía a un lugar bastante complejo, sobre todo en los tiempos de mayor opresión o mayores ataques. Quiero ir con Marcelo para centrarnos en esto mismo. Marcelo, desde tu punto de vista, ¿qué podríamos ver nosotros en el mediano plazo? A ver, Teherán y Mascate han entrado en esta nueva etapa orientada sin duda a definir un corredor marítimo que permita garantizar la navegación segura de estos buques mercantes a través de esta vía marítima. Esto, y allí está también la pregunta, ¿cambiará definitivamente lo que había previo a la guerra, que literalmente se perdió por las presiones de esta coalición estadounidense-israelí, que partieron con otros objetivos y que finalmente estos cambiaron a lo largo de estos 5 meses? Sí, evidentemente la situación ha cambiado. Ya no es lo mismo que estaba sucediendo antes, el cuadro general es diferente. Irán empieza a poner otras condiciones sobre la mesa y esto parece que nos lleva a la posible creación de un régimen de navegación administrada
y negociada en el estrecho de Hormuz, algo que anteriormente no funcionaba con esa lógica, pero ahora parece que sí. Irán y Omán serían quienes asumirían el papel directo de la seguridad del estrecho. Esto es otra cosa que empieza a desprenderse de las acciones que estamos viendo y probablemente veamos entonces que se establezcan corredores marítimos, controles de tráfico, garantías y sobre todo el tema de tarifas, un tema que desató muchas polémicas en su momento porque primero Estados Unidos se oponía, luego Estados Unidos intentó cobrarlas por sí mismos, llegaron a tarifas del 20% del costo de carga, del claro, embarque en su momento, lo cual era prácticamente un delirio, podríamos decir. Y sobre todo lo que empezamos a ver es que Irán empieza a transformar su capacidad militar, su capacidad de bloqueo sobre la región en poder político real, ¿no? Y eso impide que Estados Unidos sea el único garante de la navegación, como se presenta habitualmente, como de hecho ha sido por lo menos en el último medio siglo, donde los mares un poco se mueven al arbitrio de Estados Unidos. Entonces, a partir de los resultados de esta guerra, se ha visto eso, que Washington no tiene capacidad para controlar eso y sí la tiene Teherán. Y empezamos a ver también cómo las navieras y las otras potencias van a tener que empezar a reconocer el peso geopolítico de Irán y el peso decisivo en el lugar, ¿no? Donde sería el primero el que tendría el control del lugar en sí mismo. Por otro lado, esto podemos decirlo también, que por más que sea un acuerdo provisional, marca un cambio estratégico que creo que es lo más importante que podríamos rescatar de esto, ¿no? Irán instala un precedente que afecta al comercio mundial y que obliga a las potencias occidentales a negociar, y esto no tenía, como decía antes, experiencias anteriores. Esto es algo novedoso. Ahora, quiero llevarlos a ambos a revisar lo siguiente. El general de división Mohsen Rezaei, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán, ha advertido que si continúa el bloqueo, por ejemplo, los buques y las fuerzas estadounidenses enfrentarán graves riesgos. Quiero llevarlos a revisar estas declaraciones y otras, por supuesto, en redes sociales, puntualmente en X, para seguir profundizando sobre ello. La tensión en torno al estrecho de Hormuz se intensifica mientras continúan las advertencias y el debate sobre una posible salida diplomática. El general de división Mohsen Rezaei, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán, advierte que si continúa el bloqueo, los buques y las fuerzas estadounidenses enfrentarán graves riesgos y posibles bajas. Rezaei afirma que Washington debe cambiar su comportamiento y subraya que Irán no permitirá la apertura de un segundo corredor en el estrecho de Hormuz. El analista político y escritor Trita Parsi sostiene que el debate sobre un eventual acuerdo entre Omán e Irán no debería centrarse únicamente en quién controla el paso marítimo, sino en cuál es el verdadero interés de Estados Unidos. El analista considera que impedir que un Estado hostil utilice el estrecho para ejercer presión debe ser un medio para preservar la navegación y no un objetivo que termine bloqueando esa misma navegación. Parsi advierte que Washington no debería rechazar un acuerdo únicamente porque reconozca que Irán posee capacidad para regular el tráfico en aguas próximas a su costa. Por su parte, Kenneth Ross, abogado y defensor estadounidense de los derechos humanos, afirma que Teherán tiene actualmente la ventaja tras lo que califica como una guerra innecesaria impulsada por el presidente Donald Trump. Según Ross, la Casa Blanca no dispone de una salida sencilla que le permita salvar las apariencias. Desde el Senado estadounidense, el demócrata Andrew Kim también cuestiona el costo y las consecuencias de la guerra contra el país persa. Kim asegura que la guerra ha costado miles de millones de dólares a los estadounidenses y ha dejado al país estratégicamente vulnerable durante años. Además, denuncia el agotamiento de los arsenales de misiles y pide al Senado unirse para poner fin a la guerra.
Bien, ahí teníamos algunas de las reacciones que han habido en las recientes horas y quiero ir con Victoria en este caso para retomar estas palabras de Kenneth Roth, que es abogado y que obviamente también daba estas fuertes críticas. Defensor estadounidense de los derechos humanos afirma que Teherán tiene actualmente la ventaja tras lo que califica como una guerra innecesaria impulsada en este caso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Victoria, ¿está Trump en un callejón sin salida? Porque suman sin duda las críticas en lo interno del país cuando hay varias cosas que se le vienen de frente, pero la principal de ellas son las elecciones de medio término. Sí, yo creo que claramente eso es un elemento de peso para Trump, el tema de las elecciones de medio término, pero no creo que sea su preocupación principal. Su preocupación principal hoy por hoy es el lugar en el que Estados Unidos va a quedar cuando esto en algún momento culmine, que me parece que es mucho más grave que una elección incluso de medio término en función de las consecuencias que se pueden esperar respecto de un fracaso que se avisora para Estados Unidos, no solamente por un análisis, digamos, en el que hoy nos encontramos con negociaciones frustradas o trabadas o en puntos muertos, sino que nosotros tenemos que pensar que desde el 28 de febrero hasta la fecha, no solamente digamos, se han suscitado momentos para tratar de llevar a cabo determinadas negociaciones, sino que se arribó a un acuerdo firmado en Versalles, y que no ha podido sostenerse, ¿no? O sea, Trump no ha avanzado en ningún tipo de resolución que responda a los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, esa dificultad y esa complejidad, lógicamente, que implica, digamos, un problema interno muy grave que incluso hoy está resquebrajando hasta los propios republicanos. En una de las últimas encuestas de finales de julio se está diciendo que 2/3 de la población norteamericana considera que esta guerra no valió la pena. Y en ese marco además genera todo el conflicto vinculado a la inflación. Para nosotros los argentinos la inflación no es una cuestión tan digamos resonante porque estamos bastante acostumbrados a las idas y vueltas de la economía, pero claramente tanto en Europa como en Estados Unidos el marco de la inflación y una suba de la inflación en pocos puntos genera movimientos muy fuertes en la sociedad, y la sociedad norteamericana está hoy pensando en sus propios intereses, entendiendo que el presidente Donald Trump no está pensando en los Estados Unidos, sino que está pensando en defender intereses foráneos vinculados al régimen sionista israelí. Incluso no solamente con esto que también nos muestra quizás lo que se mencionaba hace un rato respecto de modificar los sistemas de información de bajas, porque ese es un dato que también a la sociedad norteamericana le importa saber cuántas vidas de norteamericanos se están poniendo en juego en estos tableros, digamos, que Trump maneja solo vinculado a su propio humor o a su propia negligencia respecto de cómo llevar este asunto adelante, cuestión que es no solamente sumamente criticada por el espacio demócrata, que es lógico además también por ser la oposición a Trump, sino por los propios republicanos que si bien estarían muy felices de que Estados Unidos pudiera haber logrado los objetivos que se había dispuesto Donald Trump, la realidad es que los costos que está teniendo en términos económicos y políticos para Estados Unidos está generando incluso este resquebrajamiento de los propios republicanos dentro de Estados Unidos y de una imagen de Donald Trump donde el 70% de la población norteamericana no está viendo con buenos ojos esta gestión. Entonces claramente eso va a tener un impacto seguramente que veremos en las elecciones de medio término, pero también tiene un impacto o tendrá un gran impacto cómo se termina resolviendo este conflicto que han generado Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, o en Asia Occidental, mejor dicho, mejor término, digamos que es lo que de verdad va a generar o va a empezar a visorar cuáles son las consecuencias para el régimen norteamericano en función de esta decisión tan mal tomada por cómo demuestran los hechos hasta el día de hoy. Claro, y aquí ha generado esta guerra también movimientos bastante complejos en la región de Asia Occidental. Marcelo, de hecho, la resistencia
en la región de Asia Occidental se mantiene activa. Las Fuerzas Armadas de Yemen, en este caso, afirman haber atacado un petrolero saudí en el Mar Rojo, como parte, sin duda, de este bloqueo naval contra Arabia Saudí, señalando este bloqueo por bloqueo. Riad se ha visto forzado, sin duda, a desviar sus propios petroleros desde el estrecho Bab el-Mandeb hacia el norte del Mar Rojo. ¿Qué deja ver este tipo de acciones cuando hablamos del hecho de que todavía no están todas las herramientas utilizadas en esta guerra? Bueno, precisamente creo que lo que vemos es eso, que la resistencia en la región sigue funcionando y mantiene la capacidad operativa, ¿no? Durante bastante tiempo hemos escuchado que se desarticulaban los grupos que tenían cierto grado de afinidad con Irán, y esto no ha sido así, ¿no? Yemen tiene la capacidad de intervenir sobre las rutas centrales de lo que es el comercio mundial, las arterias por donde circula más del 20% de la energía del mundo, ¿no? Por un lado se controlan en realidad Irán el estrecho de Hormuz, pero por otro lado se controla también el estrecho de Bab el-Mandeb, que esto es básicamente el acceso, por un lado al mar Mediterráneo, por otro lado al Mar Rojo, al canal a través del canal de Suez también la salida, y podemos ver también la salida hacia el Índico. O sea, básicamente lo que se está haciendo de esta manera en conjunto con Hormuz es estrangular la producción petrolera, energética de Arabia Saudí y de otras monarquías del Golfo. Esa presión simultánea en realidad compromete las exportaciones y obliga a que si alguien intenta salir de esa trampa que se ha tendido, deba gastar muchísimo en mayores costos, en gastos logísticos por rutas mucho más extensas, seguros de navegación que son más altos y la resistencia cada vez mayor de las empresas a asumir esos riesgos. Y también creo que Yemen ha demostrado que no es necesario tener una gran flota con fuerzas relativamente limitadas, ¿no? Con una capacidad pequeña comparado con lo que son sus vecinos que tienen grandes presupuestos militares y lo que es Estados Unidos, obviamente Israel, consigue golpear y controlar las rutas marítimas, que además es bueno recordar que para controlar una ruta marítima y cerrarla al paso, eso es mucho más simple, mucho más fácil que garantizar el tránsito. Es decir, con mucho menos recursos se puede conseguir el cierre de las rutas. Esto es un mensaje directo para Riad, porque sabe que si sigue involucrada en esta contienda y sigue coqueteando con los enemigos de Irán, lo que está poniendo en riesgo es su propia estabilidad, su propia economía. En definitiva, yo creo que como conclusión podemos sacar que Estados Unidos puede tener todavía la capacidad de golpear, aunque la está mermando, pero lo que no tiene es la capacidad de garantizar la navegación comercial que sea segura y que sea permanente, que permita precisamente el comercio. Al no poder garantizar eso, bueno, las presiones internas en Estados Unidos y también de los aliados siguen subiendo. Claro, de hecho hay que entender que gran parte de la confianza que depositaron los países de la región en Estados Unidos al tener sus bases era sentirse protegidos y hoy día están sirviendo literalmente de escudos a las represalias, en este caso que toma Irán por cada uno de los ataques. Quiero llevarlos a revisar lo siguiente. El presidente de Estados Unidos habló de Donald Trump. Asegura, por ejemplo, que hubo negociaciones durante toda la jornada con Irán y describe esos contactos en términos positivos. Ahora, sin embargo, siguen también las amenazas por parte del inquilino de la Casa Blanca, que advierte que de no llegar a un acuerdo van a haber fuertes repercusiones. Nuevamente habla de golpear con dureza a Irán. Bueno, revisemos las declaraciones y otro tipo de información también en el siguiente informe. Estamos teniendo conversaciones muy buenas. El estrecho va a abrirse muy pronto o van a ser golpeados con mucha dureza y entonces el estrecho va a abrirse. Lo único que pueden hacer es abrirse paso luchando. Bien, y me voy a colgar inmediatamente de este informe para ir con Victoria y plantearle lo siguiente. A ver, Donald Trump, que como habíamos dicho, asegura que hubo negociaciones durante toda la jornada con Irán.
y que sin duda estas serían positivas, pero Qatar señala de que no hay conversaciones directas entre Washington y Teherán, pero confirma avances significativos, dice, en la mediación entre ambos países. Victoria, ¿qué elementos son los que hay que tener en cuenta frente a todo esto? Trump insiste en que si no hay avance significativo va a atacar con dureza, pero ya podríamos decir que son decenas de amenazas parecidas a las que hemos visto desde el propio 28 de febrero hasta la fecha, ¿no? Sí, bueno, hay algunos artículos periodísticos que hacían un conteo, por ejemplo, de las veces que Trump ha dicho que la guerra iba a finalizar en función de que él estaba resolviendo todo en aproximadamente 38 declaraciones desde el inicio de la guerra. Recordemos también que supuestamente la acción contra la República Islámica de Irán iba a ser de un golpe y ya está todo resuelto en 1 o 2 días. Después tenemos el ultimátum de 48 horas que se hizo en marzo y que fue suspendido en reiteradas oportunidades. Tenemos la amenaza de destrucción de una civilización en abril de este año, donde también fue suspendiendo las supuestas agresiones a gran escala. Tenemos después un acuerdo al que se sentó a suscribir, como decíamos anteriormente, que no ha podido sostener porque no, era una clara victoria de Teherán respecto de los objetivos que se estaban estableciendo allí. Después, además, tenemos ahora esta nueva amenaza del mayor golpe desde la Segunda Guerra Mundial que hace nuevamente Donald Trump, estableciendo también ahora que si no se firma un acuerdo definitivo le dará a Irán un gran golpe. Bueno, amenazas y retóricas que nunca deben subestimarse, porque claramente Estados Unidos es un país que aún sostiene su poderío, más allá del aislamiento, digamos, que se va profundizando a partir de su gestión, pero bueno, claramente también esas amenazas y esas palabras de Donald Trump han ido devaluándose con el paso del tiempo, y lo que establece la República Islámica es siempre que ha habido algún espacio para poder llegar a algún tipo de acuerdo, sea de manera directa o indirecta, la República Islámica de Irán no deja de trabajar con la cuestión diplomática, pero con reglas claras, ¿no? Que las ha dicho desde el primer momento. El primero, que no iba a generar ningún tipo de mesa de negociaciones bajo la amenaza. La amenaza no es el recurso que la República Islámica de Irán tome o que evalúe como una propuesta a negociar. Una propuesta a negociar es una relación diplomática que se conversa. Una amenaza no es ningún tipo de negociación posible, por lo cual la República Islámica ha denunciado en muchas oportunidades, ha declarado en numerosas oportunidades que eso no iba a ser una herramienta para sentarse a negociar con Estados Unidos, y de hecho su energía y su trabajo está puesto justamente en los vecinos de la región, con los cuales ha construido históricamente y sigue construyendo relaciones de amistad y de trabajo en equipo, con lo que volvemos a mencionar, esta defensa de los intereses soberanos de cada uno, pero con una mirada común que los beneficie de manera recíproca. Y además Estados Unidos, además de estas amenazas que suele hacer, hay un gran problema respecto de las capacidades militares norteamericanas vinculadas no solamente a su escasez de misiles y su dificultad, digamos, en su reposición rápida, no solo en misiles de ataque y de precisión, sino además en el consumo de su arsenal de defensa, con lo cual está, digamos, en una seria crisis, no solo para agredir, sino además para defenderse de una respuesta a un ataque. Entonces, claramente las amenazas van perdiendo su propio peso, no solo desde el ámbito político y desde los hechos y del campo, sino además en las cuestiones objetivas que hacen a la capacidad efectiva de poder sostener un conflicto con Teherán durante mucho tiempo. Bueno, y de hecho, tú hablas de las capacidades misilísticas. Marcelo delante habló de que no hay que descartar, obviamente Estados Unidos todavía puede dar duros golpes,
Pero, Marcelo, quiero llevar a lo siguiente esta parte del programa. Por ejemplo, la agencia Reuters ha informado de que el ejército de Estados Unidos ha empleado parte significativa de las reservas de misiles de largo alcance y alta precisión durante la guerra en estos 5 meses, iniciada ya el 28 de febrero, claramente. El Pentágono ha afirmado ahora, contratos por más de $3.000 millones para reponer el arsenal de misiles Patriot, THAAD, Tomahawk. El Centro de Estudios Estratégicos, sin embargo, e internacionales de Washington ha informado de que el ejército norteamericano posee menos de 1.000 interceptores Patriot y 250 THAAD, ambos ampliamente utilizados, obviamente, en esta guerra en Asia Occidental. ¿Qué representa esto para Estados Unidos cuando no hay que descartar? Sí, podría haber un ataque, sí, podría venir con fuerza, pero al mismo tiempo su propio entorno está declarando de que se ha gastado más que lo que se pensaba en un principio en esta guerra, sin los objetivos cumplidos hasta el momento. Bueno, eso es una luz roja estratégica, podríamos decir, para Estados Unidos, ¿no? Lo que es público, lo que todos sabemos, es que ha consumido la mayor parte de sus existencias de sistemas Patriot, de THAAD o los Tomahawks para poder atacar desde sus buques. Pero hay una serie de problemas subyacentes que han quedado poco analizados, creo, ¿no? Primero, entender que uno puede tener una gran tecnología, pero esa tecnología, si no se tiene en cantidades suficientes, a veces inclusive resulta perjudicial. Lo que tiene Estados Unidos son elementos que son muy caros, muy difíciles de fabricar y que ahora nos hacen ver que hacer una orden, escribir en un papel un presupuesto militar e inclusive teniendo los dólares que lo respalden, no significa contar efectivamente con esos recursos. Entonces, lo que hoy se propone Estados Unidos, que es aumentar la producción de los Patriot y de los THAAD, le va a requerir probablemente varios años hasta que se vuelvan a armar las cadenas de fabricación, se hablen con los proveedores, se aumenten. Bueno, se hablaba de hasta 5 años de demora, ¿no? Exactamente. Y esos, además del costo que va a significar al erario público, ¿no? Porque eso se financia en general con dineros públicos. Todo esto te va llevando entonces a una situación donde vos ves claramente que la pretendida superioridad tecnológica, y digo pretendida porque a veces Irán ha demostrado que tiene armas que son de tecnología superior, como por ejemplo los misiles hipersónicos que ha utilizado y que carece Estados Unidos, no le alcanza. El ejército estadounidense está preparado para guerras muy violentas pero cortas. No tienen la capacidad de sostener los enfrentamientos a largo aliento. Por eso han tenido que hacer esa pausa después del intercambio en los 12 primeros días el año pasado, y ahora volvimos a ver una experiencia más o menos similar y otra vez como Estados Unidos tiene que poner la pausa. Y no eso se trata esto de bondad, sino simplemente es una cuestión logística. Estados Unidos ahora está poniendo en riesgo sus otros teatros, el problema de Ucrania que sigue sin cerrarse y un hipotético enfrentamiento con China que demandaría muchísimos más recursos de los que hoy son disponibles. Entonces eso, sumado a la táctica que ideó Irán de saturar las defensas con drones y misiles baratos, está haciendo que la ecuación sea insostenible. Es decir, hay un ejército gigantesco como el de Estados Unidos, pero que no puede lograr imponer sus capacidades. A pesar de su enorme potencia militar, va perdiendo cada vez más su profundidad estratégica. Y básicamente creo que lo que vemos es que hay una guerra que muestra una brecha entre la verdadera capacidad que tiene Estados Unidos de iniciar conflictos, que eso es indudable porque inicia conflictos a voluntad, con la capacidad de sostenerlos y de transformarlos en victorias políticas, cosa que les está dando muchísimos dolores de cabeza, por no decir que últimamente Estados Unidos está perdiendo básicamente todas las guerras que empiezan. A veces esto no se nota mucho porque la derrota no es inmediata, pero a lo largo de los años tienen que retirarse y básicamente eso significa una derrota. Bueno, de hecho,
los propios medios estadounidenses han dicho que sería que buena hora para que Estados Unidos diga ya, gane la guerra y finalmente se dé por perdido todo lo que no consiguió hasta el momento, porque es lo que busca finalmente un titular en el cual no ha logrado sostener ninguna de las etapas que ha intentado ir quemando durante todo este proceso. Victoria, de hecho, voy a citar a... que lo veíamos ahí en el informe. El diario Financial Times publicó un informe en el que afirma que Donald Trump se encuentra atrapado entre la escalada del conflicto con Irán y la aceptación de un acuerdo basado en las condiciones de Teherán. Las encuestas, que tú también las señalabas delante, Victoria, hablan de un 32-34% de aprobación a Trump, los niveles más bajos dentro de sus mandatos. A nivel interno, ¿qué pasa hoy con el poder de Trump? Y allí me quiero centrar, más allá de Estados Unidos, estamos hablando de este republicano que llegó con unas promesas de no llevar a Estados Unidos a guerra, incumplido, y que hagamos a América grande de nuevo, tampoco se está cumpliendo, por lo tanto es bastante doloroso para el propio estadounidense. Sí, yo creo que Donald Trump, digamos, ha querido o ha creído quizás en algún momento que esto hubiera sido algo de impacto y que hubiera sido un logro para este año que es tan importante para su mandato, y ahora se encuentra empantanado en una situación de muy difícil solución y que lo pone en los titulares de los diarios de la peor manera durante todos los días, porque lógicamente existen numerosas presiones vinculadas al precio del petróleo y al impacto que tiene eso en Estados Unidos. Entonces, claramente, digamos, su situación y la idea de ir gestionando también negociaciones, vinculado a lo que decía también Marcelo respecto a cómo administrar su logística para la guerra en la que se encuentra, sino también para ir tratando de calmar aguas y contener, digamos, el impacto económico en el precio del barril de petróleo, que además lo pone en una carrera de buscar recursos y generar, digamos, acuerdos con, sobre todo, países en América y América Latina en particular, digamos, para poder llevar éxitos y triunfos a una gestión que está claramente asediada y que está generando incluso internamente dentro del Partido Republicano, volvemos a reiterar, una crisis incluso interna donde se cuestiona fuertemente las decisiones y la gestión que lleva adelante Trump. Por lo tanto, yo creo que estas elecciones por venir van a marcar, digamos, el futuro del escenario de la gestión de Donald Trump, donde podemos ver un mandatario que, no teniendo nada que perder, se vuelva quizás más temerario o empiece a buscar, digamos, alguna modificación sutil o paulatina del personaje que ha decidido construir. Bien, y entender también que para personas que sustentan el poder, lo escrito y que queda en la historia es sin duda lo que a la larga les importa, y aquí no está escribiendo nada bueno sobre el papel, en este caso, la administración presente de Estados Unidos. Marcelo, de hecho, quiero llevarte ahí a un apartado que no hay que dejar fuera, sin duda. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reafirma que la causa palestina mantiene un lugar central, sin duda, en la política exterior de Irán. En la misma línea, Jalil Al-Aya, el jefe del buró político del movimiento de resistencia palestina Hamas, elogió la firmeza de la República Islámica frente a las amenazas actuales. ¿Cómo ves hoy día la realidad del pueblo palestino, que debe seguir enfrentando sin duda los ataques del régimen de Israel, en cierta invisibilización hoy día del genocidio, por ejemplo en Gaza, de los avances de los asentamientos en la Cisjordania ocupada, por precisamente también todos estos puntos calientes en Asia Occidental? Bueno, esto es algo clave en lo que podemos ver en este enfrentamiento, ¿no? De alguna manera lo que hace Pezeshkian es reafirmar básicamente que Palestina sigue siendo un eje central en la política exterior de Irán.
De esta manera desarticula el lineamiento, parte de los objetivos políticos que tenía tanto Estados Unidos como Israel, que ellos intentaban separar a Irán de sus aliados. Básicamente se buscaba una ruptura. Creo que los propios ataques de Israel sobre el Líbano y sobre Hezbollah apuntaban a esa misma situación, porque lo que se buscaba era que Irán reniegue de sus compromisos. Bueno, ha habido un fracaso, evidentemente. Irán, si bien busca una desescalada, no tiene intenciones de hacer una guerra por hacerla, sí tiene la intención de sostener sus compromisos. O sea, hay una política que también sabe que es compleja y que sería una derrota de alguna manera abandonar a sus aliados palestinos, en este caso, como me preguntabas. Toda esa situación en realidad empieza a mostrar cómo Irán va separando sus objetivos tácticos de sus objetivos estratégicos, los cuales se siguen manteniendo firmes, podríamos decir, en su posición, ¿no? Finalmente, como conclusión, yo diría que Israel no consiguió de ninguna manera hacer que la cuestión palestina se desarticule, salga del mapa de Medio Oriente, salga del mapa de Irán, ni siquiera del mapa mundial. En ninguno de esos lugares ha conseguido imponer sus posiciones, y básicamente yo diría que sigue vigente el apoyo iraní, y demuestra que puede negociar desde una posición de fuerza, y que la causa palestina es un eje también de legitimidad. Irán no puede separarse, no puede darse el lujo de dejar solo a los palestinos, necesita ser comprensivo, ser solidario, porque eso es parte precisamente de su estatura moral, y es una carta que tiene que jugar ante el resto de los países islámicos, y creo que lo está haciendo con bastante éxito. Bien, y los voy a invitar a ir cerrando este programa. Vamos a quedarnos con algunas ideas. Victoria, por ejemplo, que no hay que tampoco dejar fuera esto. ¿Qué se puede esperar de los países europeos a estas alturas del conflicto, cuando sin duda han demostrado que la postura neutral que muchas veces acostumbran hoy día no les está sirviendo? No, bueno, no solo no les está sirviendo, sino que vienen escalando tensiones, digamos, con el régimen norteamericano, no solo desde una batalla comercial, con la guerra de aranceles y estas amenazas habituales, digamos, de Donald Trump. Recordemos que no hace mucho se autoproclamaba o se autodefinía como el presidente de Europa, que sigue amenazando con la adquisición de Groenlandia, del territorio danés, sigue, digamos, ahora responde con la cuestión de los aranceles en función de haberse sancionado por la Unión Europea a la empresa Google. Creo, digamos, que hay muchos conflictos hoy por hoy entre Europa y Estados Unidos. Ya ha tenido conflictos con Italia de manera directa, bueno, conflictos con España ni hablar, y ahora interviniendo, digamos, ¿no?, en opinar sobre la cuestión de la inmigración y lo que ha sucedido lamentablemente con Ceuta, pero también tenemos a funcionarios franceses planteando que Estados Unidos ya no es una referencia en derechos humanos y que ya nadie lo escucha en función de misiones previas en las Naciones Unidas, los tires y aflojes con el Reino Unido en función de no apoyar con su marina mercante quizás la protección de los barcos para que vayan al estrecho de Hormuz. Claro. Esta reunión de la OTAN donde se le exige, Estados Unidos exige a los europeos que aumenten sus presupuestos militares, hacen jugar a Ucrania contra una embarcación iraní. Me parece que el tablero de operaciones en Europa está complejizándose cada vez más, que como bien decís, no van a poder estar en esa posición que no es neutral, sino que es diplomáticamente neutral, pero claro, que en los hechos siempre ha sido de alianza, de complicidad y de sostenimiento, no solamente Estados Unidos, sino al régimen israelí, con lo cual
no es una neutralidad hacer negocios con una entidad genocida, ¿no? Me parece que lo que van teniendo que dejar de hacer es, digamos, de quedarse callados y van teniendo que tomar posiciones, y eso genera lógicamente que aumente la tensión con estos aliados históricos, poniendo en jaque algunas cuestiones que eran descontadas. Bien, Marcelo, me queda un minuto, pero me interesa también tu punto de vista respecto de esto, porque mientras las amenazas siguen existiendo, Irán y Pakistán han firmado un memorando de entendimiento con el objetivo de elevar el comercio bilateral y avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. Teherán e Islamabad se comprometen a alcanzar un intercambio del orden de los 10.000 millones de dólares en comercio. ¿Qué representa esto para Washington y sus intereses de aislar a Teherán? Eso te lo pregunto corto, pero Irán sigue dando otro tipo de pasos que también incomodan los objetivos de Estados Unidos en la zona y sobre todo sobre Irán. Sí, bueno, porque parte de la política de presión fue aislar a Irán. Es una política habitual de Estados Unidos, hacer un ahogado financiero, económico, tecnológico. Bueno, evidentemente lo que estamos viendo con este acuerdo con Pakistán, y no es el único que tiene, es que la retaguardia iraní sigue firme. Irán sigue siendo un país que tiene relaciones con múltiples países en el mundo, y que eso le permite tener un aire como el que estamos viendo cuando se enfrenta contra un intento de revolución de color, como fue al principio, antes de que empiecen las hostilidades abiertas, probablemente conducidas por el propio Israel, con la idea de que caiga el gobierno iraní. Bueno, se encontraron con que hay una resistencia, con que la población apoya a su gobierno, y eso tiene que ver con que precisamente no es un gobierno desgastado, no es un gobierno que está aislado y que se mantiene por el terror, sino que es un gobierno normal como cualquier otro, que es más, yo diría que cuenta con un apoyo muy superior al que tiene proporcionalmente Occidente en sus propios gobiernos. Creo que cualquier país de Occidente no tiene en sus líderes el apoyo que tienen los líderes iraníes, y que se ha visto comprobado, bueno, bajo esta situación. Y una cosa te quería agregar, que con respecto a lo que hablabas de Europa, ¿sí? Me parece que es importante también tener en cuenta la intención de Zelensky, ¿no? De tratar de hacer un solo frente, y que eso arrastraría obviamente a los europeos, aun si tuvieran intenciones de no ser arrastrados. Bueno, sin duda es importante, porque ese ataque que hubo, que pueden muchos decir que fue aislado ahí en el Mar Caspio, sin duda marca un precedente que hay que mantener ahí en la línea del análisis. Analista geopolítico y militar, escritor, conferencista, fundador, obviamente, director de Asia TV, Marcelo Ramírez, muchísimas gracias por estar en Detrás de la Razón el día de hoy. A ustedes por llamarme. Abogada, coordinadora del espacio colectivo de Mar del Plata con Gaza, lo tratamos también el día de hoy, integrante de la Coordinadora Nacional Global Sumut de Argentina. Nos acompañaba entonces Victoria Pi de la Serra. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Mar del Plata, Victoria. Muchas gracias y un gran abrazo para todo el equipo y para vos también, Osvaldo. Hasta la próxima. Y también ustedes en sus casas. Gracias por los mensajes en redes sociales. Todos los días los estamos leyendo y analizando también su punto de vista. Nos vemos mañana acá en Detrás de la Razón.